Hola a todos. Queremos dar una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que son parte de esta gran familia de Conectados con el Cielo. Un saludo fraterno para todos y qué alegría volver a encontrarnos en este espacio para estudiar el texto bíblico de la lección de escuela sabática, que nuevamente ha estado más que interesante, ha sido un contenido enriquecedor. Ustedes tienen ya un conocimiento pleno, certero de cómo serán los acontecimientos finales y sobre qué versarán esos acontecimientos. Así que vamos a orar para recibir la bendición de Dios y poder analizar el material que hemos preparado en esta oportunidad. Bendito Señor, gracias por este momento, por este espacio, por el buen deseo y la buena disposición que todos los que estamos conectados día a día a este canal tenemos para enriquecer nuestro conocimiento y para fortalecer nuestro espíritu. No dudo, Señor, que hoy queda claro cuál es tu sello, cuál es tu marca, o cuál es el sello y cuál es la marca de la bestia también. Sobre qué ha de versar todo el aparataje vinculado con los eventos finales y nuestra traslación al reino de los cielos juntamente con Cristo cuando venga por segunda vez. Señor, como siempre, no podemos abrir tu palabra sin tu bendición, sin tu consentimiento. A la ley y al testimonio. No es en base a la preparación académica, no es en base a la ideología personal, no es en base a interpretaciones egoístas y aisladas del canon bíblico. No es así. No es para la gloria del hombre, es para tu gloria, para que otros también puedan conocer la verdad y puedan ser libres de la ignorancia. Qué triste decir tener la verdad y ser un ignorante de tantas cosas que están clarísimas en tu palabra. Por eso, Señor, pedimos tu bendición en esta hora para que tu Espíritu nos guíe, nos instruya e impacte nuestro entendimiento y podamos hacer esfuerzos certeros, sinceros y reales con respecto a nuestra preparación para encontrarnos con Cristo. Sin santidad, nadie podrá ver al Señor. Acompáñanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Lección número 12. Tremendo esto. La penúltima lección del trimestre número 2 del año 2023. El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Muy bien. Vamos a desarrollar, si no me equivoco, 6 partes importantes en las que he dividido la lección de escuela sabática, que repito, ha estado mucho más que interesante. Y quiero repetir algo que dije allá por la lección número 1. Y lo dije también en la semana pasada. Hoy va quedando completamente claro quiénes son los enemigos de esta verdad y quiénes son los que realmente están abrazando esta verdad. ¡Qué tremenda situación las que se ven en las redes! Como ministros del Evangelio,
con credenciales oficiales para poder transmitir conocimiento a multitudes a través de las redes, están confundiendo cosas tan sencillas como cuál es el sello de Dios, cuál es la marca de la bestia, quiénes son los 144,000. Y lo que es tan particular es ver cómo esta gente interpreta la palabra de Dios a su manera, sin tomar en cuenta el consejo y la ilustración de la mensajera del Señor. Y allí está el problema. No aceptar cuando el Espíritu Santo impacta mi preparación académica, impacta mi intelecto. Estoy obligado a someterme a la influencia del Espíritu Santo. Y ese es el problema hoy de muchos ministros del Evangelio, muchos teólogos que quieren confiar en su propia interpretación, en esa teología progresista, en esa predominancia que quieren darle a la cultura, para ver las cosas de una forma liberal y no como Dios quiere que realmente las veamos. Así que en la primera parte de este estudio vamos a hablar brevemente sobre el sellamiento del pueblo de Dios, y este se muestra en el texto clave de esta semana, que se encuentra en Apocalipsis 7, versículos 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, tenía el sello. En el estudio pasado hicimos un recuento de del paralelismo, del mismo sinónimo que tienen todas esas palabras: señal, sello, marca, estampa. Es lo mismo. Es increíble ver gente preparada universitariamente confundiendo lo que es un sello y una señal, cuando es lo mismo. Vamos a tener un breve repasito de eso. Entonces, este ángel que apareció donde nace el sol, en el este, en el oriente, clamó a gran voz. Bueno, tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Y qué es lo que decía este ángel que tenía el sello del Dios vivo, o tenía la señal del Dios vivo, o tenía la marca del Dios vivo, o tenía la estampa del Dios vivo? Decía: no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta, está esa palabrita poderosa, y la encontramos también allá en la historia del diluvio, ¿sí? En donde todos bebían, comían, se entregaban en casamientos, vivían sus vidas normalmente, iban a sus trabajos, a la universidad, al colegio, llevaban su estilo de vida rutinario hasta un límite, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo encontramos acá. No le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta, hay una pausa, hasta que hayamos sellado en sus frentes. La semana pasada explicamos por qué no en otra parte del cuerpo, por qué exclusivamente la frente y la mano derecha. Y ya en muchas otras partes del Apocalipsis comienza a aparecer solamente la frente, y esta es una de ellas. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay algo que quiero rescatar de esto. Todos los que son sellados son siervos de Dios. Punto. Todos los que han de llevar la marca de Dios, la señal de Dios, el sello de Dios, la estampa de Dios, son siervos de Dios, porque precisamente por eso son sellados, en señal de calidad, en señal de posesión, serán posesión de Dios.
en señal de que han sido apartados. Y precisamente lo que busca este sello es proteger, salvarlos. ¿Salvarlos de qué? Salvarlos de los juicios de Dios, porque los ángeles, a quienes se les ha dado poder para destruir la tierra, están allí listos para dejar ir encima del mundo la ira de Dios. Pero eso no puede ocurrir hasta que hayan sido sellados los siervos de Dios. Ahora, este acto es muy similar al que aparece en Ezequiel 9, del 4 al 6, donde aparecen esos 6 varones y en medio de ellos, cada uno de estos varones lleva su instrumento para destruir, y en medio de ellos va aquel varón con tintero de escribano. Y entonces le dice Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal. ¿A dónde? En la frente. ¿A quiénes? A todos aquellos hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de el pueblo de Dios, de la ciudad de Dios. Y a los otros les dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel: pasad por la ciudad después de que este paz haya terminado su obra de sellamiento, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Ay, maten a viejos, a niños, a mujeres, a una destrucción total y fulminante. Estamos frente al mismo evento, y en ambos eventos podemos descubrir que el sello de Dios, la señal de Dios, la marca de Dios, la estampa de Dios brinda protección, da vida. La destrucción no puede tocarles. ¿Por qué? Porque ellos han sido apartados, ellos han sido escogidos, ellos son propiedad de Dios. Qué maravilloso esto, qué enseñanza más grande la que vemos allí. Por eso es que yo siempre me he atrevido a decir que este sello salva. Y vuelvo a insistir, ¿de qué me salva? ¿De la limpieza de pecados? No, la limpieza de pecados está vinculada única y exclusivamente con Cristo. Estamos hablando de que esta señal, este sello, esta marca, esta estampa de Dios te salva de los juicios de Dios. Si tú eres sellado, entonces nada va a pasarte. Aunque el poder que esté enfrente de ti se vea grande, entonces debes estar confiado, porque nada va a sucederte, porque tienes el sello del Dios vivo en la frente. Muy bien. El segundo aspecto que quiero tocar es sobre ese conflicto histórico entre el bien y el mal. Cómo Satanás se ha ensañado de destruir la simiente de Dios, esa que se prometió desde el capítulo 3 y el versículo 15 del libro de Génesis. El pastor Mark Finley en la introducción menciona que en la Edad Media los valdenses, tremendo grupo, les recomiendo que puedan estudiar su historia en el conflicto de los siglos. Los valdenses, un pueblo decidido a permanecer fiel a su comprensión de la Biblia, fueron ferozmente perseguidos. En el año de 1488 la iglesia romana asesinó brutalmente a los valdenses en el valle de Lowis debido a su fe. Ahora, quiero rescatar algo muy importante, querido hermano que me escuchas. Hoy quiero dirigirme a ustedes. ¿Ustedes creen que los valdenses fueron asesinados porque
se contaminaron con la doctrina de otros movimientos religiosos? ¿Ustedes creen que los valdenses fueron destruidos por la iglesia romana porque dentro de sus cultos bailaban? ¿Porque invitaban a sus conciertos a gente que no compartía su misma música? ¿Ustedes creen que la iglesia católica destruyó a los valdenses porque los valdenses le daban crédito a la cultura y eso los volvió más liberales? De tal manera que podían tener un pie en la iglesia y tener un pie en el mundo. ¿Ustedes creen que los valdenses fueron destruidos por eso? ¿Esa era la fe valdense? De ninguna manera. Era una fe vinculada con la fe de Jesús. Interesante. Y esto nos va a catapultar para lo otro que vamos a estudiar. Luego sigue diciendo el autor de la lección que en tiempos de Carlos Manuel II, el duque de Saboya, se dio otra oleada de persecución allí por el siglo número 17, cuando este señor envió un ejército de 8,000 al territorio de los valdenses. Para el 24 de abril de 1655 a las 4 de la mañana se dio una señal para que comenzara la masacre. Esta vez el número de muertos fue 4,000 personas. Tú, adventista del séptimo día, que eres liberal, que le das mucho crédito a la cultura, tú que tu forma de vestir ha cambiado, tu forma de alimentación sigue siendo la misma, tus diversiones siguen siendo las mismas, tus cultos se parecen mucho a los cultos evangélicos y tantas cosas que pueden verse hoy en día en el adventismo moderno. Lee el conflicto de los siglos, lee la historia de los valdenses y compara tu forma de adorar con la forma de adorar de ellos. Yo creo que con esto deberías de ponerte a pensar cuando la sierva del Señor escribió que estas personas, los valdenses, no eran dignos de que el mundo los poseyera. ¡Wow! ¡Qué santidad la de esta gente! Por eso la palabra de Dios es clara. Sin santidad no podremos ver al Señor. Pero no es una santidad basada en lo que tú crees o como tú quieres que debe ser. No, es una santidad de acuerdo a como Dios la pide. Una santidad vinculada con el sacrificio. Voy a sacrificar las cosas que me hacen mal en mi alimentación. Voy a sacrificar aquellas diversiones que no me traen ningún provecho. Voy a sacrificar todas aquellas relaciones de amistad que no están vinculadas ni con lo bueno, ni con lo puro, ni con lo limpio. Tremenda lección esta. Esta gente fue perseguida por la Iglesia Católica y fue perseguida por los poderes políticos, no porque su fe se parecía al mundo, su fe se parecía a la fe de su Maestro Jesucristo. Y eso debe quedarte aquí, grabado en la mente. Si no estás dispuesto a sacrificar desde hoy ese concepto, no porque yo lo digo, no, porque la historia lo demuestra. Si tú no estás dispuesto a sacrificar ese conocimiento, parece ser que aquí huele a pelo quemado. Es importantísimo que despiertes y hagas un autoanálisis de tu vida espiritual, así como yo lo hago en la mía. En cuanto tu fe se parezca más al mundo, no eres candidato para recibir el sello de Dios. Eso es claro. Muy bien, continuemos. En las notas biográficas de Elena G. de White, la mensajera del Señor, en la página 318 y 319 escribió: sus voces
refiriéndose a los valdenses, pudieran escucharse, si sus voces se pudieran escuchar, ¿qué historia contarían las montañas eternas que rodean estos valles? Acerca de los sufrimientos del pueblo de Dios debido a su fe. ¿Qué historia de la visita de ángeles no reconocidos por estos fugitivos cristianos? Una y otra vez los ángeles han hablado con hombres como un hombre habla con su amigo y los han guiado a lugares de seguridad. Repetidamente las palabras animadoras de ángeles han renovado los espíritus caídos de los fieles y conducido sus mentes por encima de las cumbres de las más elevadas montañas, haciéndoles contemplar por la fe los mantos blancos, las coronas y las palmas de victoria que los vencedores recibirán cuando rodeen el gran trono blanco. ¡Qué tremendo eso! Por eso te repito, querido hermano que me escuchas, si tú crees que tu fe es la ideal para que puedas encontrarte con Jesús, compara tu fe a la vida de esta gente. Compáralo y te darás cuenta de muchas cosas. Y si eso no te mueve al cambio, pues, bueno, lo repito, huele a pelo quemado. Muy bien, ¿por qué tanto odio contra el pueblo de Dios? Como te decía, esta historia inició desde la promesa de Génesis 3:15, la batalla de las dos simientes, la batalla de los dos príncipes, la batalla entre el bien y el mal, que se nos vuelve a clarificar en el capítulo número 12 y el versículo 17 de Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esa mujer. ¿Quiénes eran? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, tienen la fe de Jesús. Satanás estaba molesto porque lo expulsaron del cielo. Y entonces, ¿con quién se desquitó? Bueno, se desquitó con el resto de la descendencia de la amada iglesia del Señor, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una tremenda persecución a través de los siglos que se acentuó por 1260 años. Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto. Me llama la atención esta parte, porque después de que Cristo se bautizó, el Espíritu mismo llevó a Jesús al desierto y allá fue sustentado después de ser tentado 3 veces. La mujer ahora es perseguida por Satanás, pero por Satanás y los poderes aliados que él utiliza para instigar al pueblo de Dios. Pero Dios tenía un lugar preparado para ella. No es un lugar lleno de árboles, lleno de grama verde y delicada. Es el desierto. Allí será sustentada por 1260 días. Ahora hemos aprendido esta semana qué es lo que significa eso. Así que dentro de poco vamos a analizarlo. La tercera parte que quiero tocar es sobre el misterio de iniquidad. ¿Qué poder sería el encargado de perseguir al pueblo de Dios por tanto tiempo? Queridos amigos y hermanos, 1260 años. Ustedes saben que la Biblia pone una norma a seguir, una regla para calcular los tiempos proféticos. Un día es igual a un año. También lo aprendimos en esta lección. Así que 1260 años de persecución. 1260 días, 1260 años. ¿Qué poder se encargaría de llevar a cabo esta persecución? Ya al apóstol Pablo se le presentaba el panorama de quién orquestaría
esta persecución. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice el apóstol: nadie os engañe en ninguna manera. Los versículos 1 y 2 hablan de la segunda venida de Jesús, y el apóstol dice que nadie los vaya a engañar de ninguna manera, porque Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y es esa apostasía la que va a preparar la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuál es su misión? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De tal manera, tan lejos llegará que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Interesante. Hay algo que abre las puertas a este poder. Pero hermano, ¿y por qué ha puesto al Papa de Roma allí? No pierdan de vista esto. ¿Qué es lo que le da paso al aparecimiento de este poder? Pues bueno, en cuarto lugar quiero hablar de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Bueno, la apostasía viene del latín apostasía y también del griego antiguo. Fuera de y colocarse. La apostasía se define como la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en una religión. ¿Conociste los principios bíblicos? Ok, en un momento de tu vida tú renuncias a eso, tú dejas de creer, entonces tú has apostatado. Aunque sigas llamándote cristiano, pero si estás pisoteando en tierra, como muchos adventistas lo están haciendo hoy, están pisoteando en tierra muchas doctrinas bíblicas básicas, entonces, aunque sigas diciendo que eres un cristiano, eres un apóstata. Y mira lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página 47. El apóstol Pablo, hablando de este pasaje de 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento ¿de qué? Del poder papal. Ahora podemos analizar o llegar a la conclusión que por qué puse la fotografía del Papa de Roma. Y claro, no es un papa, son todos los papas. Entonces, la apostasía daría paso al aparecimiento de el papado, el poder papal. Dice ella, declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se siente en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Y se cita 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Y además, el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando. Versículo 7. Y termina ella este trozo: ya en aquella época, ya desde la época del apóstol Pablo, veía él que se introducían en la iglesia. Aquí ella nos va a decir qué es la apostasía. Se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Y esto, queridos hermanos, no solamente es historia, porque en este momento hay muchos que están preparando el camino de la apostasía dentro de la iglesia adventista para que el papado pueda hacer de las suyas. Bueno, ya vemos a altos dirigentes participando en sesiones ecuménicas. Allí cerquita, al lado de Francisco,
Vuelvo a repetir lo que ya había dicho ya había dicho antes. Aunque querramos tomarnos una tacita de té todas las tardes con el papado, aunque querramos sobarle la espaldita, sacarlo a pasear al jardín, ponerle las compresitas calientes en los pies, Roma no cambia. Y lo que tiene pensado para con los adventistas del séptimo día ocurrirá, señores, entiéndanlo de una vez por todas. Y si no quieren entenderlo es porque ustedes ya están vendidos a Roma. Estaríamos hablando de jesuitas infiltrados. Una sarta de errores entrarán o prepararían el camino para el desarrollo del papado. Una sarta de errores entrando a la iglesia en aquel tiempo. Ese fue el origen. Y eso le va a volver a dar el poder al papado. Ahora, ¿quiénes serán los nuevos apóstatas? Bueno, las hijas de Babilonia, que en este momento no han apostatado, pero llegará el momento en que apostatarán. ¿Ve? Y aún nosotros, los escogidos, si nos dejamos, podemos ser engañados. Está escrito en el capítulo 24 de Apocalipsis. Review and Herald, 9 de marzo de 1886. Hay uno. Yo quiero que le pongan atención a todo lo que estamos leyendo, porque voy a mencionar algo con lo que no estoy de acuerdo con el pastor Mark Finley. Ya comenzó a decir que no está de acuerdo. No. Necesito plantearte la verdad. Si hay algo que me huele mal o no me parece, pues yo lo voy a decir. Ahí ustedes vean cómo lo analizan. Hay uno señalado en la profecía como el hombre de pecado. ¿Cuántos hay? Uno. Es el representante de Satanás. No es Satanás, es el representante de Satanás. Aceptando las sugestiones de Satanás acerca de la ley de Dios, que es tan inmutable como el trono divino, aparece este hombre de pecado y manifiesta ante el mundo que él ha cambiado la ley y que el primer día de la semana es ahora el día de reposo y no el séptimo día. Querido amigo evangélico, eso no está en la Biblia. Ese cambio del día de reposo no está en la Escritura. Eso se lo inventó este poder llamado el misterio de iniquidad. Profesando infalibilidad, exige el derecho de cambiar la ley de Dios y deja que el mundo deduzca que el que se equivoca, que el que es falible, es el mismo Dios. ¡Qué tremendo! Review and Herald, 26 de julio de 1898. La mensajera del Señor escribió: los papas, te lo vuelve a dejar claro, ¿quién es el hombre de pecado? Los papas se han ensalzado por encima del Dios del cielo por la forma en que han tratado la palabra divina. Esta es la razón por la que en la profecía se especifica el poder papal como el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El poder papal. Satanás es el originador del pecado. El poder que hace que se altere cualquiera de los santos preceptos de Dios es el hombre de pecado. El poder papal ha hecho precisamente esta obra bajo la dirección especial de Satanás. ¿El qué? Cambiar los preceptos de Dios. Tremendo eso, clarísimo, clarísimo. Ahora, este poder papal en la Biblia tiene varios nombres. Veamos esos nombres. Pues bien, según 2 Tesalonicenses 2:3, este poder recibe el nombre de hombre de pecado, hijo de perdición, misterio de iniquidad e inicuo. En la Biblia solamente hay dos señalamientos directos en donde la palabra de Dios le llama inicuos. El primero es Judas y el segundo es
el Papa Romano. ¿Cuál? No, todos los que han existido a través de la historia. En Daniel 2, este poder recibe el nombre de la mezcla de hierro y barro cocido, la mezcla del poder político con el religioso. El barro está vinculado con Dios. Nosotros somos barro en las manos de Dios. Él es el alfarero. El hierro, que viene de Roma, está vinculado con la política. En Daniel capítulo 7, este poder recibe el nombre del cuerno pequeño, ese cuerno que se alza en medio de los 10 que están cimentados en Roma. O sea que este poder es romano. Recibe el nombre también de primera bestia en Apocalipsis 13 del 1 al 10, ya vamos a estudiarlo, y de gran ramera en el Apocalipsis 17. Y el otro nombre con el que se le describe también es como el anticristo. El comentario bíblico adventista, el tomo 7, dice lo siguiente: una comparación con la profecía de Daniel acerca del poder blasfemo sucesor de la Roma pagana y con la descripción que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo, revela sus similitudes entre las tres descripciones. ¿Cuáles descripciones? ¿Cuál similitud? Entre el cuerno pequeño, el poder de la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia de Apocalipsis 13, y el inicuo de 2 Tesalonicenses 2. Esto lleva a la conclusión de que tanto Daniel, Pablo y Juan están hablando del mismo poder. ¿Cómo se llama ese poder? El papado. Es un principio que está allí en el comentario bíblico adventista. Ahora quiero hacer dos objeciones. Hay dos cositas con las que no estoy de acuerdo con el doctor Mark Finley. Y mis respetos, porque para mí es un gran teólogo y me encanta cómo escribe y leo todo lo que escribe. Pero no estoy de acuerdo en dos cosas. La primera, lo que está en amarillo, él escribió en la lección: Satanás es el que está detrás de esta apostasía. Totalmente de acuerdo. Pero aquí viene el problema. Él, o sea, Satanás, es el verdadero hombre de pecado, que desea exaltarse contra todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios. Muy bien. Lo que está en blanco es lo que yo he escrito. Satanás no es un hombre, es un querubín, según Ezequiel 28, 14 y 16. Ahora, te he leído varias citas de la sierva del Señor donde, bueno, la más contundente es la que decía: hay uno que la profecía señala como el hombre de pecado. ¿Cuántos? Uno, y no es Satanás, es el Papa Romano. Sí, Satanás es quien dirige ese poder, sí, pero el título, o sea, este asunto de hombre de pecado no es un título que se le acredita a Satanás, es un título exclusivo para este poder humano y opresor dirigido por Satanás, ¿sí? Pero la palabra dice hombre de pecado, no dice querubín de pecado. Satanás no es un hombre, es un querubín. Así como también Apocalipsis 13, 18 dice que es el número de hombre, 666. Bien, la segunda cosa con la que no estoy de acuerdo es con lo siguiente. El pastor Mark Finley escribió: es extremadamente importante recordar que la profecía bíblica está describiendo un sistema religioso. Sí, es cierto, correcto. Que ha comprometido la palabra de Dios, correcto. Que ha sustituido el evangelio por las tradiciones humanas, correcto. Y que se alejó de la verdad bíblica, correcto. Bueno, ¿y entonces en qué no está de acuerdo, hermano? En la forma diplomática en la que seguimos hablando. Lo blanco es mío. Ese sistema está siendo dirigido por entidades espirituales satánicas que influyen sobre seres humanos. Entonces, estamos hablando de un sistema humano dirigido por Satanás que engaña a seres humanos. Punto.
Sí, es un sistema, sí, pero detrás de ese sistema hay, o como parte de ese sistema, hay seres humanos. Hay humanos de carne y hueso activos que se están dejando dominar por Satanás. Y ellos están engañando a todos sus feligreses, ¿sí? Así que sí, claro, es semántico. El Señor, aquí la Biblia no está hablando de el católico común. No, no, no. Señala al sistema. Sí, pero ¿cuál es el sistema? Y hay una cuestión que a mí siempre me molesta cuando, por ejemplo, no te aceptan un recibo, o hay algo que tú vas a reclamar y te dicen, no te dicen, es que es problema del sistema. Sí, discúlpenme, pero el sistema lo está manejando un humano. El sistema ha sido programado para dirigirse solo, pero cuando falla hay un humano que lo llega a arreglar. Entonces, de igual manera, este es un sistema religioso. Sí, ¿quién lo comanda? Satanás. ¿A través de quién? A través de un humano. A través de un humano. Así que si tú eres parte de este sistema, entonces los señalamientos que la Biblia hace también te caen a ti, porque eres parte de ese sistema. Llevas el nombre de ese sistema. Eso quiero que quede bien claro. Son las únicas dos objeciones que pueden tender a confundir y a dar una mala interpretación o una mala lectura de lo que hemos estado estudiando. Muy bien. Como quinto punto, quiero que analicemos a la bestia que sube del mar. Quizás esto tuve que haberlo hecho en la lección anterior, pero quiero hacerlo rapidito hoy. La bestia que sube del mar. Interesante. ¿Cómo sabemos que la primera bestia de Apocalipsis 13 es el papado? Bueno, te lo explico a continuación. Ok, ¿cómo sabemos que este poder, esta bestia de Apocalipsis 13, está vinculada con el papado? Bien, aquí tenemos esta cita del Conflicto de los Siglos en la página 434, hablando acerca o refiriéndose la sierva del Señor a esta primera bestia de Apocalipsis 13. Quiero puntualizar que Apocalipsis 13 habla de dos bestias. La primera bestia está descrita del versículo 1 al versículo 10 y representa al papado romano, ya vamos a verlo. Y los versículos del 11 al 18 se refieren a una segunda bestia que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Y la imagen de la bestia que allí se menciona también en esos versículos del 11 al 18 involucran a las iglesias evangélicas que han apostatado de la verdad. Vuelvo a repetir, todavía no han apostatado. Todavía ellos llegan a nuestras campañas y tienen la oportunidad de conocer la verdad y bautizarse. Ahora bien, ¿quién es esta primera bestia de Apocalipsis 13? Este símbolo, dice ella, como lo han creído la mayoría, lo han creído, o sea que han dejado de creerlo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Qué interesante, ¿no? Más claro, no canta un gallo. Muy bien, veamos 15 características que señalan que ese poder es el papado. En primer lugar, es una bestia. Es una bestia que sale de el agua. Una bestia representa un reino. Yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, dice Apocalipsis 13:1. Daniel 7:23 nos revela que una bestia representa un reino.
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Segunda característica, bueno, entonces estamos hablando de un reino, ¿no? De una nación. En segundo lugar, sube del mar. ¿Qué significa subir del mar? Apocalipsis 17:15 dice, y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Entonces, las aguas representan multitud de gente, mucha gente. Este poder no solamente es un reino, es una nación, sino que viene de un territorio densamente poblado. Y si ustedes recuerdan las 4 bestias de Daniel 7, verán que todas ellas salen del mar. Salir del mar también significa venir de conflictos. Y por eso es que se mencionan los vientos, porque ellas vienen de pelear, una viene de vencer a la otra y se va abriendo espacio en la historia humana. Este poder, el poder papal, surgió también de conflictos y guerras. Acuérdense de las cruzadas que la Iglesia romana realizó con naciones que tenía alrededor. Entonces vino también de grandes conflictos. La tercera característica es que este poder tiene 7 cabezas. Esas cabezas representan reyes, pero también representan reinos. Esto está plasmado en Daniel 2, 38 y 39. Y todos los que habitan, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo. Tú, hablando Daniel con Nabucodonosor, tú, le dice Daniel al rey, eres aquella cabeza de oro. Muy bien, ¿qué representa una cabeza? Representa un rey. Muy bien. Y sigue diciendo, y después de ti, no dice se levantará otro rey. ¿Qué le dice el profeta? Después de ti se levantará otro reino menor. Ah, bueno, quiere decir que una cabeza representa o un rey o representa también un reino. Apocalipsis 17, 9 al 11 da una característica muy importante con respecto a esto. Y aquí pues quiero compartir con ustedes el producto de mi investigación, pero no propiamente mía, sino que logro concordar con la interpretación que el pastor Roy Graff da a este pasaje de Apocalipsis 17 del 9 al 11, que voy a detallarlo no con tantos detalles, sino a la carrera por cuestión de tiempo, pero sí es importante que tengan este conocimiento básico. Esto, para la mente que tenga sabiduría, dice el versículo 9, las 7 cabezas son 7 montes. Esta es parte de la descripción de la gran ramera de Apocalipsis 17. ¿Qué son las 7 cabezas? Son 7 montes. O sea que en el caso de la ramera no solamente significa un rey o un reino, sino que también 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Pero también, mire, son 7 reyes. 5 de esos reyes han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Ahí están los 7. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Muy bien, ¿cómo desenmarañar ese trabalenguas? Muy bien, hay una interpretación que señala que esta cuestión de los 5 que han caído, que uno es y el otro no es, está vinculado con 7 papas. Esa interpretación no es muy lúcida, ni se apega al canon bíblico. Hay otros también que las cabezas
comienzan a acreditárselas comenzando por los asirios, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el papado. Ahora, yo comparto, como les decía al principio, y claro, nadie se va a perder por eso. Estas son cuestiones simples de interpretación solamente para describir quién es el enemigo de Dios y cómo actuará. Yo estoy de acuerdo con el pastor Roy Graff cuando él trata de darle esta ilustración que ustedes están viendo en este momento a cada una de las cabezas, dando seguimiento a cómo se desarrolla el asunto de los imperios bíblicamente. Entonces, una cabeza representaría a Babilonia, otra representaría a Medo-Persia. Esa es una secuencia que conocemos bien de Daniel 2 y de Daniel 7. Luego continuaría Grecia, luego continuaría Roma, luego vendría, esta sería la Roma imperial, la Roma pagana, luego vendría la Roma papal, luego la otra cabeza representaría a Francia, y vamos a ver por qué, y la otra, que debe durar poco tiempo, representa a los Estados Unidos de Norteamérica. En tal sentido, el octavo rey representaría al poder papal restaurado completamente después de recibir la herida de muerte, con la recuperación total del poder civil para poder perseguir y matar. O sea, debe aliarse a la política para poder perseguir y matar. Ahora, quiero que analicemos con detalle este asunto de la bestia y de las cabezas. Pero aquí ya me salí un poquito de Apocalipsis 13. Aquí yo estaría en Apocalipsis 17, donde la ramera cabalga una bestia. Muy bien, ya sabemos que la ramera representa al poder papal. Ahora, la bestia que ella conduce, muy bien, y las cabezas. La profecía menciona que, Apocalipsis 17, el 9 al 11, que la bestia era, no es, y también es el octavo, y es parte de los 7, y va a la perdición. Mire qué interesante, la bestia no es el octavo, es de los 7 y va a la perdición. Muy bien, entonces, ¿qué significa eso? La bestia era en el pasado. ¿Por qué era? Bueno, era poderosa cuando persiguió, antes de recibir la herida mortal, antes de recibir la herida de espada. Es decir, era poderosa durante los 42 meses o los 1260 días o el tiempo y la mitad de un tiempo. Ahí la bestia era poderosa, tenía su poder. Ahora, en la etapa de no es, cuando la palabra de Dios dice que esta bestia era, pero no es, en esa etapa la Roma papal entra en el periodo donde recibe la herida mortal. Así que su poder cae, disminuye brutalmente. Pareciera que no existe, que fue borrada, aunque la Santa Sede siempre estaba en pie. Pero la influencia y la hegemonía de este poder cayó rotundamente, que pareció que ya no era. Pero la profecía decía que aparecería nuevamente. O sea, era y no es, pero también es el octavo. O sea que aparecería. O sea que está por subir del abismo, según el versículo 8. Es también es el octavo y es también entre los 7. Se está describiendo allí la restauración del poder papal. Entonces estamos hablando del apogeo del papado antes de recibir la herida de muerte, o sea, en la Edad Media, durante los 1260 años
del 538 al 1798, ya vamos a llegar a eso. Luego, al recibir la herida de muerte, pareciera que la bestia no es, porque cae, su influencia y poder pareciera que ya no existen, y luego será. Ya para nuestro tiempo reaparecerá, resurgirá, haciendo alianza con el Estado y pues configurando una ley dominical y dando la persecución que está profetizada que realizará. Ahora, ¿qué con las cabezas? La profecía dice que 5 de esos 7 reyes, esas cabezas son 7 reyes también, 5 han caído. ¿Cuáles son esos 5? Bueno, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano como tal y la Roma eclesiástica o Roma papal. 5 han caído. Luego dice que uno es. Ese uno es se refiere a Francia, que fue el poder que surgió en apogeo y fue el encargado de dar la herida de muerte a el papado. Pero luego dice, el otro, ahí ya tendríamos 6 reyes: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, la Roma eclesiástica, Francia, y luego la profecía dice que el otro aún no ha venido. Pero cuando aparezca, es necesario que dure poco tiempo. Y esto se refiere a la segunda bestia de Apocalipsis 13, o sea, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué reinarán por poco tiempo? Porque estos se encargarán de catapultar al poder nuevamente a Roma papal. Ustedes ven este asunto en la alianza que formarán descrita en Apocalipsis 13. Así que ahí tenemos los 7 reyes: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, la Roma eclesiástica, Francia y los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí tenemos los 7 reyes. Pero como el papado resurgirá, él sería el 8º rey, que la misma profecía dice que ella es el 8º, pero también está entre los 7. Y el único que cumple esa característica es la Roma papal, que aparecerá como un 8º rey, pero es el mismo que estaba entre los 7. Por otro lado, los 7 montes son los 7 sitios donde ha sido construida la sede del Vaticano: Capitolina, Quirinal, Viminal, Esquilina, Celi, Palatina y Aventina. Así que la profecía directamente está señalando al papado romano desde varias aristas. O sea que los adventistas no creemos en esto porque Daniel 2 lo dice. No, también lo dice Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, 18, desde varias aristas, desde varios puntos de vista. La cuarta característica tiene 10 cuernos. Los 10 cuernos que has visto representan a 10 reyes. Una cabeza entonces y un cuerno representan a un rey. Vean ustedes si las vestimentas del papado y la silla donde se sientan no son parecidos al estilo de vida de un rey. Y dice la Chivita Católica del 18 de marzo de 1871. Él, refiriéndose al Papa Romano, es el vicegerente de Cristo, quien no es solamente un sacerdote eterno, sino también Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el Papa es un sacerdote eterno y es Rey de Reyes
y Señor de señores. Pregunto, ¿acaso no son títulos que solamente le pertenecen a Cristo? Y esto lo está escribiendo un católico. Además, cada cabeza tiene 10 diademas. ¿Qué significa la diadema en profecía? Isaías 62:3 dice: y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Zacarías 9:16 dice: y los salvará en aquel día Jehová su Dios como a rebaño de su pueblo, porque serán engrandecidos en su tierra como piedras de corona. Una diadema o corona representan gloria, exaltación, engrandecimiento y fama, que es por donde han pasado todas esas cabezas, aún la del papado. En pronta biblioteca, Lucius Ferraris escribió en el artículo Papa número 2: por tanto, el Papa está coronado con una triple corona, como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. Bueno, blasfemo, ¿no? Pero bueno, esto solo ellos se lo creen. Voy a hablar de las características 6, 7 y 8. Este poder tiene características semejantes a un leopardo, a un oso y a un león. Ok, o sea que este poder tiene algo de Grecia, tiene algo de Medo-Persia y tiene algo de los babilonios o caldeos. Muy bien, vean lo que dice este historiador con respecto a lo que acabo de mencionar. El Imperio Romano era heredero no solamente de los territorios, sino también de las religiones de Grecia y del Oriente. Ahí está el primero, Grecia, el leopardo. Más tarde, el paganismo romano se orientalizó por la adopción de las deidades del Oriente, influidas todas por la astrología y transformadas muchas de ellas en dioses del sol, como Mitra, por ejemplo, que combinaba elementos persas, ahí está el otro, y caldeos, o sea, babilónicos. Muy bien, se equivocó la profecía al decir que tiene características semejantes a un leopardo, o sea, los griegos, a un oso, o sea, los medos y los persas, y a un león, vinculándolo con los babilonios. Para entender esto hay que leer Daniel capítulo 7. La característica 9 dice que el dragón le da su poder, su trono y gran potestad. Muy bien, el dragón no solamente representa a Satanás, sino que también representa a todos aquellos poderes guiados por Satanás que instigaron al pueblo del Señor a través de la historia. En este fresco vemos la donación de Constantino a el Papa Silvestre I como soberano total y completo de la ciudad de Roma. El conflicto de los siglos, la página 61 y 62, dice que en el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder fue definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. Desde el surgimiento del papado, en el año 538, sumamos los 1260 años, entonces vamos a llegar al año de 1798. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, el general Louis Alexander Berthier de la fuerza de Napoleón Bonaparte, de Francia, pusieron preso al Papa Pío VI y este murió en el destierro. Y entramos a la característica número 10. Una de sus cabezas recibe una herida de muerte. Eso ocurrió el 15 de febrero de 1798.
Así de exacta fue la profecía. Si al año 538 usted le suma 1260 años, llega al año de 1798, cuando las fuerzas de Napoleón Bonaparte, comandadas por Alexander Berthier, le pusieron fin al pontificado del Papa Pío VI. Y entonces la bestia que era, ya no era, así como lo había establecido la profecía. Pero también la característica 11, Apocalipsis 13 dice que esa llaga, esa herida, sería sanada. Cuando se sanó o medio sanó fue el 11 de febrero de 1929, cuando Benito Mussolini le regresa las tierras confiscadas al Papa Pío XI, los estados vaticanos y una cantidad de plata que le dieron. Bueno, pueden darle una revisadita al famoso Tratado de Letrán. Ahí se describen las cláusulas que pactó el gobierno de Benito Mussolini, muy amigo íntimo de Hitler, con el Papa Pío XI. Esto es historia. La característica 12 dice que esta bestia le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Muy bien, una boca que habla grandes cosas y habla blasfemias. Según Daniel 7:8, el cuerno pequeño tiene ojos y también tiene una boca que habla grandes cosas. Este es el mismo poder. Tanto los ojos como la boca, ¿qué significan en profecía? Significan conocimiento y sabiduría. Y ahí les comparto una serie de citas bíblicas. Ahora, los papas se han caracterizado por ser personas con mucho conocimiento. Y cuando hablan ex cátedra, son la voz que tiene entretenida al pueblo. El mundo se maravilla de las cosas que dice. Solo voy a poner un ejemplo de tantos que tengo sobre esas grandes cosas de las que habla este poder. El Papa Francisco dice que no es necesario creer en Dios. Oiga lo que significa esto para un cristiano. El Papa dice que no es necesario creer en Dios. Bueno, esa es una gran cosa, ¿no? Pero también este poder habla blasfemias. ¿Contra quién habla blasfemias? Habla blasfemias contra Dios. Se hace pasar por Dios. Hace blasfemar el nombre de Dios. Ya leímos unos cuantos ahí. Que es sacerdote eterno, que es rey de reyes y señor de señores. Eso es blasfemar contra el nombre de Dios. Blasfema contra su tabernáculo. ¿Sí? Y blasfema contra los que moran en el cielo. Tengo un artículo que menciona que si los ángeles del cielo pecaran, el Papa tiene el poder para excomulgarlo del cielo. Tremendo. Pero ¿qué cosa en sí es una blasfemia? Ahí comparto con ustedes un pasaje de los Evangelios, Marcos 2 del 5 al 7, donde el Señor Jesús se acercó para sanar a un paralítico. Entonces, antes de sanarlo, Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces por ahí estaban los que siempre le acusaban y dijeron: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Dónde estaba la blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿En qué consistía la blasfemia entonces? En que él, siendo hombre, decía perdonar pecados. Ahora, ¿cuál era la realidad? ¿Jesús era Dios? Claro que sí. ¿Tenía el poder de perdonar pecados? Claro que sí. Entonces el Papa Romano se cree, a través de su sacerdocio, se cree que él ostenta también el poder de perdonar pecados. Bueno, cuántas cosas no se dicen de la confesión audible, ¿verdad? Así que eso es considerado como una
blasfemia. También una blasfemia significa de que yo, siendo hombre, me crea Dios. Vean lo que dijo Jesús en Juan 10, del 30 al 33. Bastante fuerte, pero era la realidad, era la verdad. Yo y el Padre, y se menciona él primero todavía, yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearlo. Respondióles Jesús: muchas buenas obras hago entre vosotros, obras de mi Padre. ¿Por cuál de todas me van a apedrear? No te vamos a apedrear por las cosas buenas que haces, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces blasfemia son dos cosas: que yo, siendo hombre, me crea tener la capacidad de perdonar pecados, y que yo, siendo hombre, me crea Dios. Vean este discurso de Christopher Marcellus. Uno de los trozos de ese discurso dice, dirigiéndose al Papa: porque tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el labrador, finalmente tú eres otro Dios en la tierra. Y Dios escrito con mayúscula. Bueno, así que se ha equivocado la profecía al señalar que este poder hablaría grandes cosas y blasfemias. Pues bueno, estamos viendo que no. Y esa es una de las tantas pruebas que tengo. La característica 13 nos muestra que a este poder se le dio para obrar, para gobernar, para mandar al mundo y hacer lo que quería durante 42 meses. Y creo que de esto ya hemos hablado. Este cuadro lo que muestra es que 3 años y medio, o 3 y medio tiempos, 3 años y medio, 42 meses y 1260 días es lo mismo. Ahí está la fórmula: un día es igual a un año, según Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Bien, un tiempo equivale a un año, 2 tiempos a 2 años, medio tiempo a medio año. En un año hay 12 meses y en 12 meses hay 360 días. En 2 años hay 24 meses y en 24 meses hay 720 días. En medio año hay 6 meses y en 6 meses hay 180 días. Si yo sumo todos los tiempos, me va a dar 3 y medio tiempos. Si sumo todos los años, me va a dar 3 años y medio. Si sumo 12 meses más 24 meses más 6 meses, me va a dar 42 meses. Y si sumo 360 días más 720 días más 180 días, voy a obtener 1260 días o años. O sea que ese es el periodo que se había establecido para que el papado gobernara en el mundo. Esto es bueno analizarlo porque algunos dicen, no, los adventistas se equivocan porque el Papa no gobernó 42 meses. Otros dicen, no, gobernó 3 años y medio. No, es lo mismo. Es un tiempo profético. Por eso ahí está la fórmula. Un día es igual a un año. Don Luis Toro, trata de confundir esto al decir de que un día es igual a 1000 años. Porque para Dios un día es 1000 años y 1000 años como un día. Sí, pero esa era otra cosa que se le estaba mostrando al apóstol. Estamos hablando de tiempos proféticos. No estamos hablando de la relatividad del tiempo para Dios y para el hombre. Son dos cosas totalmente diferentes. La característica 14 dice que se le permitió perseguir a los santos y vencerlos. Bueno, solo basta que usted entre a internet y pueda estudiar lo que la Inquisición hizo con el pueblo de Dios en la Edad Media. Fueron atrocidades terribles. La característica 15 dice que le fue dada potencia o potestad o dominio sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente o nación. ¿No le suena esto al mensaje del Evangelio eterno? Que ha de ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Interesante. El mismo sitio que la bestia está dominando en este momento es el lugar donde Dios te envía a predicar el mensaje del Evangelio eterno. Bien, vamos a enfrentar huestes angelicales. Por lo tanto, debemos
ir preparados espiritualmente para esa gran labor o corres el riesgo de quedarte por ahí. Y en sexto lugar, y el último punto, quiero tratar la estrategia final de Satanás antes de la imposición de la ley dominical. Para ello vamos a leer Apocalipsis 17 del 12 al 14 y dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos 10 reyes tienen un mismo propósito. ¿No te enlaza esto con el capítulo 11 de Génesis? Donde los hombres que construían la Torre de Babel tenían el mismo propósito. Interesante. Estaban construyendo esa torre en honor a su líder Nimrod. Estos 10 reyes tienen un mismo propósito. ¿Y cuál es? Entregar su poder y su autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? La bestia es el papado. Pero también pelearán contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá porque él, el Cordero y no la bestia, el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Y ustedes y yo, si estamos con Él, somos sus elegidos y sus fieles. Aleluya, gloria a Dios por eso. Muy bien, el pastor Mark Finley menciona 3 cosas interesantes analizando esta cita con las que estoy totalmente de acuerdo. En primer lugar, los poderes políticos tienen un solo propósito. ¿Cuál es? Rendirse ante el papado. ¿Cómo? Entregándole su poder y su autoridad. La segunda cosa que él analiza ahí es: una vez unidos por lazos ecuménicos, harán la guerra contra Cristo. Y en tercer lugar, Cristo los va a vencer. Muy bien, ¿cómo será posible esta unión estratégica? Pues bien, esta unión estratégica no es nueva. Y aquí traigo a colación el capítulo 3 del libro de Daniel, donde se habla acerca de la imagen. Una imagen que ha de recibir adoración. Yo considero este evento como la primera sesión de Naciones Unidas, donde no eran cristianos los que llegaron a adorar la imagen, eran políticos. Pueden darle una revisada a Daniel 7. Y entonces, en esos tres muchachos, está representado el remanente de Dios. ¿Escucharon lo que dije? Dije el remanente de Dios, no la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hijos de Dios se encuentran afuera de la iglesia, no adentro. Así que lo que no es de Dios va a salir de esta iglesia. Y los que están allá afuera la engrosarán. Así que finalmente, no es el nombre de una iglesia el que se menciona, sino el remanente de Dios. Un remanente que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo, tiene la fe de Jesús, tiene paciencia. Eso lo estudiamos también en la lección anterior. Pero por causa de no adorar a este sistema, pues serán lanzados o fueron lanzados a un horno de fuego. Ahora bien, ¿tú crees que haciendo programas muy parecidos a los que el mundo hace, campamentos muy parecidos a los que pueden hacer otros movimientos religiosos, conciertos de música cristiana como los hacen otros movimientos religiosos, ¿tú crees que te estás preparando así para este tiempo difícil? ¿Tú crees que con esa forma liberal de pensar y de adorar, tú estarás listo para decirle no a la ley dominical? Pues déjame decirte que estás equivocado si crees que sí.
Si no pones tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable hoy delante de Dios, que exige santidad y que sueltes el pecado de una vez por todas, entonces muy difícilmente serás sellado y estarás contado entre los salvos. Muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo en esa reunión de la adoración a la imagen? Vemos que la política está aliada a la religión. Bien, tenemos el caso de Cristo. Cuando Cristo fue llevado ante Pilato, fue llevado allí porque hubo algo que llamó la atención. El Sanedrín judío siempre quiso matar a Jesús. Siempre fueron a llorar delante de Roma la instigación que supuestamente Jesús andaba haciendo. Pero el imperio consideró que eran asuntos religiosos, no eran asuntos vinculados con política. Pero cuando estos llegaron y dijeron de que Jesús mencionaba en sus discursos, que muy similar a lo que pasa hoy dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Que hay muchos que van a malinformar a los hermanos y decir, oiga lo que está hablando, oiga lo que está diciendo. De igual manera llegaron, acusaron a Cristo y dijeron, este dice que es el rey de los judíos. Ahí está un lazo político. Y entonces Roma puso mano, pero al final pues Pilato no encontró nada para incriminar a Jesucristo. Tuvo la oportunidad de poder salvarlo, pero no lo hizo. Y eso lo hace cómplice. Bueno, en esta escena vemos la fusión entre iglesia y el Estado. Luego, para los tiempos de Roma, ya cuando Jesús ascendió a los cielos, la fusión iglesia-Estado también influyó para que se realizaran las persecuciones y se llevaran los cristianos al circo romano, donde eran devorados por las fieras o eran mutilados por los gladiadores. El pastor Mark Finley hace un comentario interesante con respecto a Constantino. Él menciona que cuando las invasiones germánicas asolaron la Europa occidental desde el norte, el emperador romano Constantino acudió a la religión. A la autoridad de la iglesia, combinada con el poder del Estado, se convirtió en el instrumento que Constantino necesitaba. El continuo fortalecimiento de la santidad del domingo en el siglo IV fue un movimiento político y religioso calculado para unir el imperio en un momento de crisis. Constantino quería que su imperio se uniera y la iglesia romana quería que el imperio se convirtiera. Muy bien. Ahora, aquí las cosas tal vez sean diferentes, muy diferentes. Para nuestros tiempos, cuando la iglesia en la Edad Media, cuando la iglesia se unió al Estado, entonces vino la Santa Inquisición y persiguió al pueblo de Dios. El sometimiento a la religión usando la fuerza. Para nuestro tiempo, esta foto la he puesto con fines ilustrativos, donde Roma y Estados Unidos se van a fusionar, se van a unir para que los dogmas de la Iglesia Católica puedan esparcirse a nivel mundial. Ahora, ¿quién hará esta obra directamente? ¿El Vaticano? No, la hará a través de sus agentes, las iglesias evangélicas. Por eso se levanta una imagen de la bestia que piensa igual que la bestia, tiene las mismas doctrinas de la bestia. Ahora, como es asunto religioso, no se puede obligar, no se puede perseguir, ni se puede matar. Para poder lograrlo, hay que unirse al Estado. Entonces, en la imagen, la que busca alianza con el Estado y esta tríada, Vaticano, iglesias evangélicas apóstatas y Estados Unidos de Norteamérica, tenemos las dos bestias de Apocalipsis 13 y la imagen, esta tríada más los poderes mundanos son las que le harán la guerra al pueblo de Dios. Tremendo. Y esta guerra ya inició para la humanidad entera. Epidemias, acabamos de pasar una, el COVID,
todavía hay hambre en el mundo, la depravación sexual está en aumento, ataques terroristas, masacres de personas que ponen producen miedo, el aborto y tantas situaciones ilógicas y tontas que están ocurriendo en el mundo hoy, son las que comienzan a buscar el que haya un líder que conduzca al mundo a tiempos diferentes. Y dice Mark Finley, en un momento de gran crisis, cuando todo el mundo está asustado, herido y con miedo, la gente estará desesperada por alguien que ofrezca algo de estabilidad y protección. Así es como la tiranía ha surgido en el pasado y no hay razón para pensar que no podría volver a suceder. Según la profecía, algo propiciará estos acontecimientos finales. ¿Y cómo se desliza el Vaticano en todas las instituciones del mundo? A través del movimiento jesuita, a través de las sociedades secretas. De esa manera, ha preparado el camino para que el papado pueda dominar la política, pueda dominar las finanzas, pueda dominar la educación, pueda dominar el medio ambiente. Y a través de las iglesias evangélicas, pues, las doctrinas religiosas tendrán poder con el apoyo político. La mensajera del Señor escribió: a medida que nos acercamos a la crisis final, resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen entre las instituciones del Señor. Ahorita como adventistas estamos totalmente divididos. No pensamos lo mismo, no sentimos lo mismo, no adoramos de igual manera. Es vital que estemos unidos en armonía. El mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, la gente se unirá bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. ¿Qué entidad le entrega su reino a esta potencia? El protestantismo, un poder que mientras profesa tener el carácter y el espíritu de un cordero y estar aliado con el cielo, habla con la voz de un dragón. Está movido por una fuerza que procede de abajo. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un lazo universal de unión, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Vean qué papel más grande el que va a desempeñar el protestantismo. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresor contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios según los dictados de la conciencia, que manifestó el papado cuando en el pasado persiguió a los que se negaban a conformarse con los ritos y ceremonias religiosas del romanismo. Bien, y hay un séptimo punto: el sello de Dios o la marca de la bestia. Bien, qué pena me da al escuchar predicadores que de alguna manera tienen fama y decir de que el sello de Dios es el carácter de Jesús en los 144,000, que el sello de Dios es el nombre de Cristo y de su Padre en la frente. Y bueno, se han inventado tantas cosas, y aquí voy a mostrarles nada más 3 citas claras que creo que las mencioné la semana pasada. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día. Coge los testimonios, tomo 3. El séptimo día es la señal, el sello de Dios. Vean, las dos cosas, señal o sello, indistintamente, es el día de reposo. Esto está en Manuscript Release. Y el manuscrito 104 dice: pone sobre ellos su sello, su señal de obediencia y lealtad a su santo sábado. ¿Cuál es el sello de Dios? El sábado. Quiero compartir con ustedes el sello que uso en mi trabajo. Todo sello tiene 3 cosas. El primero, el nombre. En este caso, pues, es el Ministerio de Educación de mi país. El nombre del jefe legal. El título, la dirección. El territorio, San Salvador, El Salvador.
Entonces ahí tenemos las tres partes de un sello: el nombre, el título y el territorio. El sello de Dios también tiene esas tres características. El nombre es Jehová, el reino, la jurisdicción es el universo y el título es el Creador. El único mandamiento de la ley de Dios de los 10 que contiene esas tres características es el sábado. Es el único mandamiento que nos dice que Dios tiene autoridad sobre nosotros porque Él es nuestro Creador. ¿Sobre quiénes se va a colocar el sello de Dios? Bueno, sobre los que van a los conciertos de Lily Goodman, con los que bailan despacito. Bueno, el sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia, guardan el día de reposo de Jehová. Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Sí, como Dios dice, no como nosotros decimos. Así que ahí está escrito. Ahí está escrito. Tú lo sabes. No te hagas. O cumples o pierdes. Así de sencillo. Y la marca de la bestia. Bueno, en primer lugar, esto lo mostré la semana pasada, la misma Iglesia Católica dice que el cambio del sábado por el domingo es la marca de su poder eclesiástico y su autoridad en asuntos religiosos. Ellos mismos lo dicen. Récord católico. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y el haber cambiado el guardar el día santo de sábado a domingo es prueba de ello. Bien, ellos mismos lo aceptan. La mensajera del Señor en la carta 31 de 1898 escribió: Juan fue llamado para que contemplara un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen, observando el primer día de la semana. La observancia de ese día es la marca de la bestia. Bueno, ahí si usted se quiere enchivolar todo, escuchando a tantas voces que hablan fuera de la ley y el testimonio, bueno, ahí eso ya es su problema y yo salgo de mi responsabilidad. Bueno, frente a todo esto que se avecina, quiero dejar con ustedes este maravilloso pensamiento registrado en Daniel 7, 26 al 28. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¿A quién? Según el contexto, al cuerno pequeño, al papado, a la ramera, al anticristo, al inicuo, al hombre de pecado, al hijo de perdición. Le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aunque se hayan confederado con él los grandes de la tierra, lucharán contra el Cordero, pero el Cordero finalmente los vencerán y serán destruidos y arruinados hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Y esa es la invitación que quiero hacerte a ti, querido amigo, querido hermano, hermana que me escuchas, querida amiga. Guarda estas cosas en tu corazón. Aliméntate de estas cosas. Uy, los alarmistas. Uy, los que dan miedo. Yo siempre me hago una pregunta. Y entonces cuando estas cosas acontezcan, ¿quién va a dar la alarma? Si están embriagados no la van a poder dar. Pues los que quieran seguir de fiesta, que sigan de fiesta. Pero los que conocemos estas cosas,
sigamos dando la alarma, porque es necesario que el mundo conozca esta verdad para salvación. ¿Cuál es el objetivo de presentarlo? ¿Provocar miedo? ¿Qué gano yo con provocar miedo? No gano nada, absolutamente nada. Lo que yo busco es que tanto usted como yo podamos trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, porque no es juego. Ustedes saben que como seres humanos, si no nos apretan, si no nos hablan duro, no entendemos. Si nos soban la espalda, nos acomodamos, jugamos, dualizamos las cosas. Esto es en serio. Debes estarte preparando en serio. Repito, entre más te parezcas al mundo, tu frente no es la adecuada para recibir el sello de Dios. Entre más te parezcas a Cristo, porque tú con la ayuda de su Espíritu estás luchando con muchas tendencias y estás venciendo con la sangre del Cordero, entonces esa frentecita está lista para recibir el sello del Dios vivo, para luego recibir el sello de la inmortalidad. ¿A quién le quieres creer? ¿A los perros mudos? Ese es tu problema. La invitación: guarda estas cosas en tu corazón y sálvate tú y salva a los que amas. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.